Padre nuestro. Después que Jesús ha hablado de la oración, propone un modelo de petición para la comunidad cristiana, que es lo que llamamos el Padre Nuestro. Se encuentra en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, en el verso 9. Dice el texto: vosotros rezad así: Padre nuestro del cielo. Empieza como oración comunitaria: Padre nuestro. Aunque la diga un individuo aislado, está hablando en nombre de su comunidad. En el Padre Nuestro no aparece el nombre de Dios, ni ha aparecido en todo lo que hemos visto. Siempre aparece el de Padre, que es el nombre cristiano de Dios. Dios es una palabra que sirve para todas las lenguas, y esos nombres han sido asumidos por los cristianos, de una manera u otra. El Theos griego lo usaban los griegos paganos, y después lo usó la traducción griega del Antiguo Testamento. Pero eso no es lo específico cristiano. Lo cristiano es que Dios es Padre, y que el que por amor comunica su propia vida, no el que manda ni el que impone su voluntad. Es el que potencia al hombre. En el Antiguo Testamento se usaba algunas veces para Dios el nombre de Padre, pero con significado completamente distinto. Allí el Padre era la figura de la autoridad. Además, solía decirse el Padre del pueblo. En cambio, este Padre, al que podemos llamar también mío, de cada uno de nosotros, porque a cada uno le ha comunicado su espíritu, es algo nuevo. El nombre de Padre funda una nueva relación con Dios. No es ya el Dios sentado en el trono del cielo, dando mandamientos a los hombres, dirigiendo el mundo. Son ideas de Dios que Jesús ha venido a cambiar. Padre, entendido como hemos visto, cambia completamente el concepto de Dios y nuestra relación con Él. Hay gente a quien les resulta muy difícil llamar a Dios Padre, pues debido a su experiencia familiar negativa, tienen malas asociaciones con esa palabra. Les suena al autoritario, al déspota, al opresor. Pero aquí es cosa distinta. Es el que comunica su propia vida, y esa es la señal de su amor. La vida que comunica se llama el Espíritu. Por eso la comunidad que reza el Padre Nuestro es una comunidad que posee el Espíritu. Si no, no puede rezarlo. La palabra Padre se le dirige a una persona con la que se tiene una experiencia particular. A un señor mayor, venerable, dignísimo, yo puedo llamarlo Señor, pero no Padre, pues con él no tengo ninguna experiencia personal de ese estilo, ni me ha dado vida. Por el contrario, el que llama Padre a Dios es porque tiene la experiencia de la vida que Dios le ha comunicado, la del Espíritu. Si no se tiene esa experiencia, no se le puede llamar Padre, sería una palabra vacía. ¿Y cómo sabemos esto? Por experiencia interior, pero convalidada por una experiencia externa. ¿Qué es lo que ha dicho Jesús en las bienaventuranzas? Dichosos los que trabajan por la paz, por la felicidad de los hombres, porque a esos los llamará Dios hijos suyos. La comunidad que llama Padre a Dios no solo tiene la experiencia interna de que Dios es su Padre, sino además está dedicada al trabajo por la felicidad de los hombres. Son los que trabajan por la paz, en su sentido amplio, como vimos. Porque el ser cristiano tiene siempre el doble aspecto, la experiencia interior y la praxis externa. Si nos limitamos a la experiencia interior, el espíritu queda mutilado, porque Él se entrega a nosotros, y si nosotros no nos entregamos, acabamos por formar cenáculos de almas escogidas, y eso no es el cristianismo. Pero por otra parte, si nos entregamos a una actividad sin experiencia interna, somos unos activistas que nos vaciaremos y nos quemaremos por falta de apoyo interior. Tiene que nacer de ahí.
y además en comunidad, porque es el amor de la comunidad el que nos sostiene ante la falta de amor que vamos a encontrar y la falta de respuesta a nuestro trabajo. No importa que no sepamos hacer la síntesis desde el principio, pero sin los dos aspectos no estamos todavía en la plenitud de nuestra vocación cristiana. Padre nuestro del cielo. Del cielo no significa distancia, sino excelencia. Como Jesús dirá más tarde en Mateo, no llaméis a nadie Padre sobre la tierra. Este Padre suprime todo Padre de la tierra, no en cuanto que ha sido transmisor de la vida, ni en cuanto que se le debe respeto y amor, sino en cuanto a ser modelo y transmisor de una tradición. En la cultura judía, el Padre es la figura de la autoridad, y el que transmite a los hijos la tradición recibida, es decir, la ideología del sistema. Es además modelo para el hijo, y la gloria de un hijo era parecerse a su padre. En la comunidad cristiana ya no hay eso, ni esa figura de autoridad y de modelo. Esto es lo que pasó con Jesús, que no tuvo padre terreno, y por eso él propone el mensaje de Dios con toda su pureza, sin estar condicionado por ninguna cultura ni por la historia de su pueblo. Esto se traslada ahora a los discípulos. Nosotros tenemos que renunciar a nuestra tradición, a nuestro modelo humano. Nuestro modelo es nuestro Padre del cielo, y la tradición que recibimos es el Espíritu, el amor que Él nos comunica. Por eso este Padre excluye toda otra figura de Padre, ya sea carnal o cualquier otro modelo o autoridad que se transmita por doctrina. El Padre del cielo no es autoritario. Él comunica vida. Por eso, en la comunidad cristiana no se admite el poder de dominio ni la tradición transmitida, la tradición antigua. Ya hay una nueva tradición, el espíritu, que es una praxis, el amor sentido y el amor ejercitado. Esa es la tradición y no hay otra. Todas las tradiciones de palabras son secundarias. Los cristianos del siglo IV o del X o de este siglo podemos expresar nuestra experiencia con palabras más o menos acertadas, con fórmulas más o menos inteligentes. Es secundario cómo lo expresamos. Lo importante es que tengamos la experiencia y la praxis del amor. Esa es la verdadera tradición en la Iglesia. Cada siglo ha querido anunciar eso de una manera, pero todas las formulaciones son relativas. ¿Por qué los evangelistas usan tantos símbolos y tantas figuras? Por lo difícil que resulta expresar una experiencia. Y por eso usan tanta poesía, porque la poesía es lo que está más cercano a la experiencia, lo que más sugiere. El concepto no sugiere, es seco, la poesía no. Aquí podríamos decir, Padre nuestro excelente, pero decimos Padre nuestro del cielo, y la resonancia de la palabra cielo, que es resonancia poética, es infinitamente mayor que la de un adjetivo como excelente. Ahora empiezan las peticiones. La comunidad cristiana va a orar, va a pedir, y primero pide por su misión en el mundo. La oración es expresión de amor. Cuando uno pide por algo es porque eso le interesa, y en el caso de la comunidad, la expresión del amor se concentra primero en la humanidad entera, no en la comunidad misma. Así ocurría en la antigua oración de los fieles, que se rezaba en la misa, y que ahora empieza pidiendo por la Iglesia. No debe ser así, por la comunidad. Interesa primero el mundo y después nuestro grupo, porque el amor es universal. Así nos lo enseña Jesús. La primera petición es, proclámese ese nombre tuyo. Es lo que decimos ordinariamente, por santificado sea tu nombre. El nombre es una expresión semítica que designa a la persona en cuanto es designable. Si decimos Antonio, no es solo un sonido, sino una persona que designa el que yo conozco. Se me ha manifestado y por eso se le puede nombrar. El nombre de Dios es Dios mismo en cuanto es conocido. ¿Y cómo es conocido Dios? Por su acción en la historia. Así es como se ha hecho conocer en toda la historia antigua. Aquí, viniendo después de la invocación Padre, ya sabemos cuál es ese nombre. Sabemos bien quién es ese Dios, manifestado en la historia y que se va a seguir manifestando. Ese Dios es el Padre. Por lo tanto, tu nombre es ese nombre tuyo
que acabamos de pronunciar. Santificar en la primera carta de Pedro, y que significa reconocer. Reconocer algo que es excelente, eminente, por eso tiene la raíz de la palabra santo, pero no significa santificar. Nadie puede santificar el nombre de Dios. No podemos hacer santo su nombre. El término tiene otro sentido, aunque no nos demos cuenta porque estamos acostumbrados a decirlo. Es una mala traducción del latín, traducido a su vez del griego, que está inspirado en esa categoría semítica. Como dije antes, en el Antiguo Testamento significa reconocer algo eminente. Así en la primera de Pedro se dice: reconoced a Jesús como Señor en el fondo de vuestro corazón, para evitar el miedo. Se dirige a unos cristianos perseguidos. Es decir, reconoced una realidad sublime. Por tanto, aquí es reconocer a Dios como Padre, con ese sentido de reconocer algo excelente, y por tanto se puede poner el verbo proclamar. Proclámese ese nombre tuyo, es la primera petición. Lo que pide, por tanto, la comunidad cristiana en primer lugar es que la humanidad llegue a conocer que Dios es Padre. ¿Y esto cómo se hace? Por la labor de la comunidad. Vosotros sois la luz del mundo, dice en el capítulo 5, que vean el bien que hacéis y glorifiquen a vuestro Padre del cielo. Este es el texto paralelo. Será proclamado que Dios es Padre cuando la comunidad actúe en bien de la humanidad, como actúa Dios. Aquí se están pidiendo dos cosas: que la humanidad vaya teniendo conciencia de la realidad de Dios, que no es el soberano, déspota e impositivo, sino el dador de vida, y que esa experiencia se haga universal. Es la utopía realizada en la comunidad y por realizar en la humanidad. ¿Pero de qué depende eso? Del trabajo de la comunidad. Ésta se compromete con su petición a trabajar y pide al Padre que le ayude. Primera preocupación de la comunidad, la misión. Su misión en medio del mundo. La segunda petición dice: llegue tu reinado. Suele traducirse por venga a nosotros tu reino, pero ese nosotros ni está en el latín ni en el griego. Además, eso daría a entender que la comunidad que esto reza no está todavía en el reino, lo cual es falso, porque ya ha recibido el Espíritu, puede llamar a Dios Padre y por tanto está bajo el reinado de Dios. Lo que se pide es que llegue su reinado a los que no lo conocen, pues el reino son los hombres. Tenemos siempre la pequeña utopía realizada en la comunidad y la gran utopía por realizar en la humanidad. Lo que se pide es que esta experiencia que tenemos de tu espíritu, que es la manera de ejercer tu reinado, se vaya comunicando a la humanidad entera. Este fallo de la traducción española es muy grave porque supone que el reinado de Dios no ha llegado todavía. Pero el reinado de Dios es algo actual, como vimos en las bienaventuranzas. Empieza aquí con la opción por la pobreza, y es la comunidad la que dice ahora: llegue tu reinado, mirando a la humanidad entera. ¿Y cómo llega ese reinado? Ya se ha dicho cuál es la puerta. La primera bienaventuranza: pasar de una sociedad de poder y rivalidad a otra de solidaridad, renunciando a la acumulación de dinero para hacer una sociedad solidaria. Lo que se pide en el Padre Nuestro es que los hombres vayan aceptando ese mensaje, cambiando su escala de valores, y que el dinero vaya dejando de ser el Dios del mundo, cosa que se ha de hacer a través de la comunidad. De modo que con esta petición la comunidad se compromete y pide ayuda al Padre. Tercera petición: realícese en la tierra tu designio del cielo. Se trata de lo mismo, de que la humanidad vaya recibiendo el don de Dios. La traducción conocida es: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Otra traducción defectuosa. La palabra griega que se traduce por voluntad, lo mismo significa la voluntad de un individuo que voluntad referida a la historia. Pero aquí se refiere solo a la historia. Y esto en español ya no se llama voluntad, sino designio. Es el designio de Dios sobre la historia humana. Hágase significa realícese. Realícese tu designio. Luego entran dos términos: cielo y tierra.
El designio es un concepto que contiene en sí dos momentos, el de la decisión y el de la ejecución. Como en un proyecto está el momento de la concepción y el de la ejecución. Lo que Mateo nos dice es: tu proyecto se ha decidido en el cielo y tiene que realizarse en la tierra, de manera que realícese tu designio en la tierra como está decidido en el cielo, y poniéndolo de una forma más elegante, realícese en la tierra tu designio del cielo. Dios tiene un designio para la humanidad, para la plenitud humana, para que la sociedad corresponda a lo que es el ser profundo del hombre, para lo que Dios lo ha creado. Aquí se pide que eso que está perfectamente concebido en el cielo, en Dios mismo, se realice en la tierra. ¿Y cómo se realiza? De nuevo, con el trabajo de la comunidad. El Señor está con nosotros, nos da su espíritu y nosotros ponemos todo lo demás, los ojos, el talento, cuanto tenemos, para que ese proyecto se realice. Siempre se había pensado, incluso los católicos, que Dios destina la felicidad para la otra vida, pues aquí solo hay sufrimiento, como si Dios fuera un Dios de dolor y muerte, que nos recompensará en la otra vida. Pero no es esto lo que el Evangelio dice. Dios quiere que el hombre sea feliz siempre. Con esa frase el Señor derriba la idea de que la felicidad es para el mundo futuro. Vemos que estas tres primeras frases son equivalentes. Que la humanidad conozca al verdadero Dios, el Padre. Que tu reinado llegue a la humanidad entera, que vaya aceptando el mensaje de Jesús que da acceso al reino. Y que ese designio tuyo del cielo se realice en la tierra. Esta es la primera parte del Padre Nuestro. Tu nombre, tu reinado, tu designio. El plan de Dios sobre la humanidad, esos serán saciados, los que tienen hambre y sed de justicia, será realizado por la comunidad de los que trabajan por la paz. Las bienaventuranzas están reflejadas en el Padre Nuestro, como no puede ser menos, por la coherencia del evangelista y detrás de este, de Jesús. La coherencia absoluta de los evangelios viene de la profundidad de su experiencia. El que tiene una experiencia profunda de algo no se equivoca al hablar, sabe lo que quiere decir y lo dice. Pero de esta correspondencia del Padre Nuestro con las bienaventuranzas hablaremos al final de la explicación. La segunda parte del Padre Nuestro, que comienza en el verso 11 del capítulo 6 de Mateo, ya no habla de Dios, sino de la comunidad cristiana. Dice: nuestro pan, nuestras deudas, no nos dejes caer, líbranos del mal. En la primera parte se hablaba de la misión, que era lo principal. En esta segunda se habla de la comunidad, que es la base de la misión. La comunidad tiene que estar en perfecto estado, por decirlo así, para realizar su misión. La cuarta petición, primera de esta segunda parte, es: nuestro pan del mañana, dánoslo hoy. Solemos decir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero esta frase está mal traducida. El cada día traduce la versión de Mateo del latín y está hecha por San Jerónimo de una palabra griega que él no sabía lo que quería decir. Hasta tal punto no lo sabía que cuando traduce el Padre Nuestro de Mateo, traduce por la palabra por nuestro pan supersustancial. Y cuando traduce a Lucas, pone para la misma palabra nuestro pan cotidiano, o nuestro pan de cada día. Estaba tan dudoso que tradujo la misma palabra de dos formas distintas, en un evangelio y en otro. ¿Cómo resolvemos nosotros el significado de esta palabra? San Jerónimo mismo nos cuenta en una de sus cartas que ha encontrado en el Evangelio de los Hebreos, que era un evangelio escrito en lengua aramea, la traducción de esta palabra, y la traducción era mahar, que significa mañana, el día de mañana. Ya hay una pista. La palabra griega epiousion es una palabra nueva. Orígenes, escritor eclesiástico del siglo III y griego de lengua, tiene un tratado sobre el Padre Nuestro y dice: esta es una palabra que parece que han inventado los evangelistas. Pero esto hay que entenderlo. La han inventado en su forma de adjetivo,
porque al día siguiente, en griego, se decía te epiuse, el día que viene. De manera que solo el adjetivo epiusion es el inventado por los evangelistas, como decía Orígenes, pero el significado está claro: mañana, el día de mañana. De modo que por el arameo por un lado y por el griego por otro, aparece que es nuestro pan del mañana. Además hay otro argumento que es definitivo. La iglesia de Egipto, la iglesia copta, tiene traducciones en su antigua lengua, que se encuentra en 5 dialectos. En los 2 principales, el Evangelio copto dice nuestro pan del mañana. Como esa lengua ya no se habla, está traducido al árabe, y así lo dicen los egipcios cristianos de hoy, que rezan en árabe, nuestro pan del mañana. Cosa que les extraña, pues no saben por qué tienen ellos esa diferencia con el resto de los cristianos. Pero, de hecho, es la única lengua que conserva la traducción exacta. Nuestro pan no de mañana, sino del mañana, no del día siguiente, pues Jesús dirá poco más tarde: no os preocupéis del mañana. Es un mañana más lejano, el de la vida futura. El pan es sinónimo de alimento, de banquete, es el banquete de la vida futura, la unión, la alegría y la felicidad, expresión que usa Jesús para significar la vida definitiva, el banquete del reino. Pues que esa unión y alegría que se prometen para la vida futura sean realidad hoy. Nuestro pan del mañana, dánoslo hoy. La unión de la comunidad, el reinado de Dios prometido para después de la muerte de Jesús. De modo que lo primero que hay que pedir para la comunidad es que sea comunidad de amor, alegría, amistad, unión, porque es el gran testimonio delante de los hombres. Y perdónanos nuestras deudas, que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una causal. Perdónanos, porque también nosotros perdonamos. La única petición que lleva a una condición. El motivo es que también nosotros perdonamos. Si no perdonamos, no hay perdón. ¿Por qué? Perdonar es otra manifestación de amor. Uno perdona porque ama. Los que se cierran al amor, negándose a perdonar, no pueden recibir el amor que Dios les ofrece. Cerrarse al amor con los demás significa cerrarse al amor que Dios quiere dar. El amor es unívoco. El que no sabe amar no puede recibir amor. La primera manifestación de amor en la comunidad era el amor interior. La segunda es el amor de perdón. Y de este no dice que sea dentro de la comunidad exclusivamente. No se limita a los miembros. Perdón mutuo y fácil entre los miembros y también para los de fuera, de modo que se vea que la comunidad es un núcleo de donde irradia el amor. Y no es que Dios no quiera perdonarnos, es que no puede, porque somos incapaces de recibir amor, porque no hacemos sitio para el amor. Y no nos dejes ceder a tentación, sino líbranos del malo. Hay un peligro, que es la tentación. Cualquier tentación, porque no lleva artículo. Hay un peligro para la comunidad y se pide a Dios que no nos deje ceder a esa tentación y que nos libre del malo. Para interpretar este verso hay que ver si Mateo ha hablado antes de tentación, y ha hablado una sola vez, cuando Jesús estaba en el desierto. De manera que la tentación genérica, cualquier tentación, está en relación con el desierto, donde se habla del tentador. Según Mateo, Jesús pasa en ese desierto 40 días y 40 noches sin comer, y al final siente hambre. Estos 40 días y noches hay que tomarlos como una cifra tradicional, como un período de tiempo. Se dice de Moisés y de Elías que habían estado ese mismo tiempo en el desierto. Mateo quiere decir con esto que Jesús no es inferior a ellos. Como Mateo tiene muy en cuenta el Antiguo Testamento, quiere dejar claro que la figura de Jesús no tiene nada que envidiar a la de Moisés y Elías. Después, en ese extremo estado de ayuno, Jesús vence la tentación. Hay 3 tentaciones, que son las mismas que se van a presentar luego a la comunidad cristiana. Por eso tenemos que comentar las tentaciones de Jesús al comentar el Padre Nuestro. Primera tentación de Jesús. Se le acerca el tentador,
el malo, y le dice: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se transformen en pan. Y Jesús le contesta: no solo de pan vive el hombre, sino de cualquier palabra que sale de la boca de Dios. Y dice el hombre, no Jesús ni el Mesías, sino cualquier hombre. Las frases con que contesta Jesús están tomadas del Deuteronomio y se aplican a cualquier persona. ¿Cuál es la propuesta del tentador? Que Jesús utilice sus cualidades, sus poderes, su excelencia en beneficio propio, sin tener en cuenta el plan de Dios. Por eso Jesús le responde con el plan de Dios. Cuidado, que no se trata solo de comer, hay un plan divino. El hombre no vive solo de pan, sino también de lo que Dios diga. El hambre propia no es el único elemento a tener en cuenta, sino cuál es el designio de Dios en este momento. De modo que la primera tentación es una especie de ateísmo práctico. No tener en cuenta el plan de Dios sobre los hombres y sobre Jesús, sino satisfacer la necesidad propia, usando para propio beneficio las cualidades que se tienen. Pero no, primero es el plan de Dios, y luego ya veremos si conviene hacer eso o no. Esta tentación, prescindir del plan de Dios, puede venirle a la comunidad. Como está dotado de muchas cosas porque tiene el Espíritu, las puede usar para su propio provecho, riqueza y prestigio, y no para ponerlas al servicio de los hombres. En esta tentación se habla de panes. Por eso está en relación con la llamada multiplicación y reparto de los panes. No se satisface el hambre con milagros, usando esa cualidad para propio provecho, sino compartiendo los panes, que es como se obtiene la saciedad de todos y la abundancia. Esto está en la línea de la primera bienaventuranza. El compartir es designio de Dios, no el usar los dones para propio beneficio. Segunda tentación de Jesús. En el Evangelio de Mateo es aquella en que el diablo lo lleva al alero del templo y le dice: tírate abajo, porque está escrito que los ángeles cuidarán de ti. Te cogerán en volandas y tu pie no tropezará con ninguna piedra. El alero del templo era sitio donde, según las fantasías del judaísmo del tiempo, se había de manifestar el Mesías. El Mesías escondido que debía llegar pronunciaría desde allí su proclama al pueblo, empezaría su batalla para vencer a los paganos. De manera que lo que se propone a Jesús es una manifestación mesiánica esplendorosa, aún más asombrosa: dejarse caer en el patio del templo delante de la gente. Pero Jesús contesta: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué tentación es esta? Por un lado, la del prestigio, del relumbrón, de la apariencia, peligros de la comunidad cristiana. Pero el más importante es el aspecto de la irresponsabilidad. No pasa nada, Dios se encarga de rectificar las consecuencias, pero no se encarga. Tú tírate abajo, que ya está escrito que los ángeles te llevarán en volandas. Pues esté escrito o no lo esté, eso no es verdad. Es providencialismo infantil. Dios lo arregla todo, no lo arregla. Nosotros somos responsables de nuestras acciones, conducta y actividad como comunidad cristiana. El Señor está siempre con nosotros, pero no podemos hacernos irresponsables. No, esto no cuenta, lo que cuenta es lo que Dios hace, tampoco es verdad. Cuentan las dos cosas. Dios no trabaja sin el hombre y el hombre no construye sin Dios. Y esto es lo que el Señor dice en los 4 evangelios: sin mí no podéis hacer nada. Pero Él no va a hacerlo. Él ha hecho lo suyo y ahora nos toca a nosotros. Hay una canción que dice: Dios no tiene brazos, pero nosotros le damos los nuestros. Dios no tiene pies, pero nosotros caminamos por Él. Está la colaboración de Dios, su fuerza, su espíritu, pero la responsabilidad es también nuestra. La comunidad no puede ser atea, como proponía la primera tentación, pero tampoco puede ser irresponsable, infantilmente providencialista y mucho menos relumbrona.
Padre Nuestro y avisos a la comunidad. La tercera tentación de Jesús es la más grave. El diablo lo lleva a un monte altísimo y le muestra en un momento todos los reinos del mundo con su gloria. La gloria significa riqueza, poderío militar, económico, etc. El diablo ya no lo llama hijo de Dios, porque lo que le está proponiendo es que deje de serlo. Pero le dice, todo esto te daré si me rindes homenaje. Le dará a todos los pueblos, será el emperador universal. Eso era lo que se pensaba entonces, que el Mesías judío debía ser el emperador de la humanidad. Había varias concepciones del Mesías, pero la más común en tiempo de Jesús era que el Mesías sería al mismo tiempo el rey de Israel y además sometería a todos los pueblos paganos. El diablo dice a Jesús, con eso tienes seguro el triunfo, con el poder, el dinero, la gloria, el esplendor. Todos irán detrás de ti. Eso es lo que espera la gente, un Mesías poderoso. Te aseguro la eficacia del reinado de Dios. Así todo el mundo lo aceptará. Hay una condición, sin embargo, que me rindas homenaje. Jesús le contesta, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios rendirás homenaje y a Él solo prestarás servicio. El sentido de la escena es, por tanto, que intentar propagar el reinado de Dios por medio del dinero, del poder, del dominio, del prestigio, es servir a Satanás, no a Dios. El programa contrario lo ha expresado en su bautismo. Él está dispuesto a dar la vida con tal de salvar a la humanidad. No a apoderarse de la vida de los demás, sino a dar la suya para ayudar al hombre a salir de su situación. El diablo lo que le propone es lo contrario de dar la vida. Le propone la gran gloria, el ser el rey del mundo. Vemos aquí dos concepciones para la comunidad cristiana y para cada cristiano en particular. ¿Cómo pretendemos propagar el reinado de Dios? ¿Entregándonos por los demás o dominando con el dinero, el poder y el prestigio? Pues ya sabemos la respuesta. La primera alternativa es la única que lleva al reinado de Dios. La segunda lleva al de Satanás. Y Satanás en el Evangelio es el símbolo del poder. El poder es el tentador, porque crea la ambición de poder y todo hombre se siente atraído por la ambición y el deseo de dominio. Todo lo que sea poder, ambición, deseo de dominar, está en el campo de Satanás. Y él es el enemigo, el adversario del hombre y por tanto de Dios. Los evangelistas traducen el antiguo lenguaje en que Satanás, que aparece por primera vez en el libro de Job, es un nombre común que significa el adversario en un juicio, el contrincante delante del juez. De ahí se traslada a esa entidad que aparece en el libro de Job como un ministro que forma parte de la corte divina, que no se fía de los hombres y arremete contra ellos delante de Dios. Esa figura de Satanás deja más tarde de estar en la corte divina y bajo el influjo de los persas, que tenían dos principios, el del bien y el del mal, convierten a Satanás en el principio del mal, mientras que Dios es el principio del bien. Es una concepción distinta. No se atreven los judíos a hacer lo de los persas, poner a los dos principios al mismo nivel, Dios del bien y Dios del mal. Ponen a Satanás como subordinado, pero en el fondo la concepción judía responde a eso, a ese dualismo. Los evangelistas cogen el símbolo, pero le cambian el sentido. Dicen, ¿quién es el verdadero y auténtico enemigo del hombre? El que lo destroza, le impide el desarrollo y crecimiento, e impide que sea fiel a Dios, el poder y la ambición de poder. El dominio del hombre sobre el hombre. Ese es el Satanás, el adversario. Por eso es el tentador. Los antiguos símbolos cambian de sentido. Esta tentación es actual para la comunidad cristiana. Por eso termina el Padre Nuestro, líbranos del malo. El malo es el poder, la ambición de poder. Resumiendo lo ya explicado. En el Padre Nuestro, después de la invocación inicial, que vincula a cada cristiano con la comunidad de los hijos de Dios,
y que incluye el compromiso de comportarse como hijos de tal Padre, se pide por la extensión del reinado del Padre a la humanidad entera. Con ello, la comunidad pide la eficacia de su misión, pues es ella misma la que continúa la obra de Jesús. En la segunda parte, bajo la figura del pan futuro, se pide la unión y la alegría en la comunidad y la experiencia del amor del Padre en el perdón continuo, comprometiéndose a expresar el amor de unos a otros en el perdón a todos. Finalmente, quiere conjurar el peligro de su ruina. Pide al Padre que no la deje ser infiel al compromiso contraído al aceptar las bienaventuranzas. La primera parte del Padre Nuestro se refiere a su trabajo por la paz que ya practica y que le permite invocar a Dios como Padre. En la segunda se reflejan el corazón limpio que excluye el rencor y la fidelidad que considera la persecución como motivo de gozo. La relación del Padre Nuestro con las bienaventuranzas es así muy estrecha. Cada parte del Padre Nuestro corresponde a un grupo de bienaventuranzas. Lo mismo en uno que en otro texto se trata primero de la liberación de la humanidad y sólo después del fruto de la comunidad. El designio de Dios del que habla el Padre Nuestro se identifica, pues, con la saciedad de justicia expresada en la cuarta bienaventuranza y con la felicidad del hombre por la que trabaja la comunidad. Esto significa el reinado de Dios y esa es la experiencia que hace reconocer a Dios como Padre. La situación de la comunidad que se pide en la segunda parte del Padre Nuestro corresponde a las experiencias de Dios que se enuncian en las bienaventuranzas quinta a séptima: recibir ayuda, ver a Dios, ser hijos de Dios. La invocación inicial, Padre Nuestro del cielo, describe la experiencia del reinado de Dios, propia de los que hacen la opción por la pobreza. La relación Hijo-Padre describe la solicitud de Dios como Rey por los suyos. Dios Rey no es un soberano, sino un Padre. Se ve que la expresión el reinado de Dios, tomada de la tradición de Israel, cambia de sentido en la pluma del evangelista. Por otra parte, dado que la condición de hijos de Dios se aplica a los que trabajan por la paz o la felicidad del hombre, la comunidad no puede dirigirse a Dios como Padre más que si está de hecho realizando esa labor. La última petición del Padre Nuestro, que tiene dos aspectos, no nos dejes ceder a tentación, sino líbranos del malo, corresponde a la última bienaventuranza. La comunidad pide por su propia fidelidad, no nos dejes ceder, y al mismo tiempo pide verse libre del malo, que se identifica así con los perseguidores que ponen en peligro la fidelidad. Se confirma de este modo la interpretación dada de la figura de Satanás en la escena del desierto. El malo, Satanás, representa el poder opresor que va a oponerse a que los discípulos lleven adelante el programa de Jesús, como primeramente intentó desviar a Jesús de su mesianismo. En la última parte del Sermón del Monte, en el capítulo 7, Mateo expone algunos avisos a la comunidad. Vamos a exponer algunos. El primero dice: no juzguéis y no os juzgarán, porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. Tenemos siempre la cuestión del amor. Juzgar se refiere a un juicio condenatorio, condenar a otra persona, de tal forma que puedas llegar a interrumpir la comunicación con ella. Así, aquí dice que Dios se porta con nosotros como nosotros nos portamos con los demás. No juzguéis y no os juzgarán. Si vosotros aceptáis a la gente, Dios os acepta a vosotros. Y la medida que uséis la usarán con vosotros, la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos recibir el amor del Padre en la medida en que nosotros demos amor a los demás. Si nosotros nos cerramos al amor, no podemos recibir el amor del Padre. Y cerrarnos al amor se hace al condenar a una persona, al juzgarla de esa manera severa como hacían los fariseos, que decían: este es un impuro, un descreído, uno que no cumple la ley, que no tiene religión y con él no se puede tener contacto. Pues esto se dice a la comunidad cristiana. Puede haber actitudes dentro de ella que sean parecidas a las de los fariseos,
Y sabemos la tendencia que tenemos a juzgar y condenar a los demás. Es cosa, desgraciadamente, muy espontánea eso de criticar por dentro. Luego se manifestará o no, pero creo que todos podemos confesarnos culpables del juicio espontáneo negativo. Si esto se practica, se interrumpe la relación con el otro, y entonces, mala cosa, el Señor comenzará también a distinguir en ti y no te aceptará como eres, ya que tienes también muchos lados negativos. Y no es que Dios se proponga hacer eso, sino que el que se cierra al amor con los demás es incapaz de recibir amor. La cantidad de amor que podemos recibir está en función de la que demos. La medida que uséis la usarán con vosotros. Por eso, aunque sea una tendencia muy común que llevamos dentro como un lastre, hay que irla desechando. No juzguemos negativamente. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿O cómo vas a decirle a tu hermano, deja que te saque la mota del ojo con esa viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. La viga es la falta de amor. Ese es el gran defecto. Cuando uno tiene esa perspicacia maldita para ver lo que son los demás, esa intuición malvada, esa mala actitud que supone una total falta de amor. Porque la lucidez esa no va más que al acto mismo, o a lo que a mí me choca en el acto de otra persona, sin considerar las circunstancias, el temperamento, la ocasión, tantas cosas que hacen cambiar la naturaleza incluso del acto mismo. Esta falta de amor es la viga en tu ojo, y por ella tú no puedes ver las cosas como son, ya que el verdadero conocimiento se tiene a través del amor, no solo a través de la cabeza. El que no ama no conoce. No conocemos a una persona si no la amamos. Cuando la queremos, entonces empezamos a conocerla de verdad. Hay que guardarse de esto. La viga en el ojo es la falta de amor. Y tú, que no tienes amor y no ves las cosas como son, ¿cómo te atreves a reprochar un defecto a otra persona? Si el defecto grande lo tienes tú, el defecto mortal de no tener amor. Jesús, al usar la palabra hipócrita, pone a estos en paralelo con los fariseos. De modo que hay también peligro de fariseísmo en la comunidad cristiana, de los que se creen buenos y van a corregir a los malos. Pero no se puede corregir a nadie poniéndose en papel de bueno. Eso es muestra de superioridad y de falta de amor, porque el amor iguala. Lo que hay que hacer es tener un amor mayor, porque solo a través del amor podemos hacer juicios. El segundo peligro de la comunidad cristiana es el juicio implacable estilo fariseo. ¿Y cómo podemos nosotros sabernos buenos mientras los demás son malos? No hay más que un criterio, el de la ley. Cuando hay una norma clara, se juzga todo con la regla en la mano, sea la de Moisés, sean las de ahora. Basta con un texto que sea norma de moralidad, la bondad y la maldad están clarísimas. Y si es un texto al que le damos valor divino, como los fariseos hacían con la ley de Moisés, ellos tenían muy claro quién era bueno y malo, pues la ley estaba dada por Dios y quiere que la cumplamos. Como yo la cumplo, soy bueno, el que no la cumple es malo. Ya está dividida la humanidad en dos partes. En cuanto hay ley, se acabó la solidaridad humana. Por eso Jesús lo primero que dice es, fuera la ley y las normas de moralidad. Hay bondad y maldad, pero están dentro y se ven por las obras, no por atenerse a normas. El que muestra amor y obras de amor es bueno y no hay más. Por eso aquí, al decir hipócritas, aludiendo a los fariseos, quiero expresar que también dentro de la comunidad puede haber esas fidelidades a códigos, a leyes, a reglamentos, con los que uno se siente tan seguro, porque es observante. De la observancia en sí misma no dice nada Jesús. Lo que hay que hacer es practicar el amor. Y la práctica del amor muchas veces tiene que saltarse la ley, porque las leyes pueden ser, y son a menudo, un impedimento para la verdadera práctica del amor. No deis lo sagrado a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y además se vuelvan y os destrocen.
Los perros y los cerdos eran animales impuros. El perro de que habla el Evangelio no tiene nada que ver con el perro nuestro doméstico. Era un animal vagabundo que comía carroña. Y el cerdo ya sabemos que en la cultura judía era el animal impuro por antonomasia. Jesús dice, no deis lo sagrado a los perros. Es un aviso de cautela. El cristiano vive el mensaje de Jesús, experimenta el amor del Padre y quiere eso para la humanidad entera. Naturalmente él no excluye de su amor a nadie, pero tiene que ser prudente. Debe saber que no todo se puede decir a todo el mundo. Lo sagrado es lo de Dios. Vuestras perlas significa lo mismo, pero desde el punto de vista humano. Lo sagrado es lo que pertenece a Dios y nuestras perlas son nuestro tesoro. Perlas indica el gran valor, la experiencia de Dios, del Espíritu, el nuevo amor, la nueva entrega son nuestras perlas. Y eso no se puede echar a los animales impuros. En Mateo aparece el corazón limpio o puro y el corazón impuro. El corazón limpio, el de las bienaventuranzas, es el que no tiene segundas intenciones contra nadie y actúa completamente abierto. Nunca habrá que temer de él zancadilla ni faena. Representa a la persona perfectamente coherente con su interior. La persona transparente que, como no tiene mala intención, no busca su propio interés. En cambio, los que tienen el corazón impuro son los que actúan con mala intención, los que causan mal a los demás para buscar su propio interés, los que provocan injusticias y hacen daño. Porque la pureza ya no está en observar la ley, ni en no tocar lo prohibido, está dentro del corazón. Estar limpio o sucio, tener acceso a Dios o no tenerlo, es algo que está dentro del hombre. Si el hombre está abierto a su prójimo y no busca intereses bastardos, está en sintonía con Dios. Y el que los busca, no lo está. Esas personas que están positivamente en actitud contraria al mensaje de Jesús, que no pueden tolerar el mensaje porque toca intereses suyos, los que no pueden aguantar una propuesta como la del Evangelio, a esas personas no hay por qué proponerles el mensaje. No hay que decir, yo digo a todo el mundo lo que pienso. No hay por qué. La comunidad cristiana está dispuesta a aceptar la persecución por su modo de vida que provocará una molestia mayor o menor dentro de la sociedad, cosa que puede llegar a la persecución violenta o al menos a ser una cuña dentro del sistema. Pero lo que no tiene que hacer es provocar eso por imprudencia, ni intentar convencer a la gente que se sabe que está en actitud completamente contraria y de modo consciente. Hay otro dicho en el Evangelio de Mateo que dice, sed cautos como serpientes e ingenuos como palomas. Se decía que la serpiente, cuando la apaleaban, escondía la cabeza, la parte más vital, y por eso tenía fama de prudente. Es decir, no hay que provocar situaciones extremas. No deis lo sagrado a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y además se vuelvan y os destrocen. Primero, no van a apreciar nada. Lo que para vosotros es un valor supremo, para ellos es despreciable. No se puede proponer el mensaje para que se rían de él. Hay que proponerlo a gente que tenga cierta disposición a recibirlo, no a los que van a despreciarlo. Es demasiado sagrado y valioso para eso. Además es que como toca a lo vivo, puede ser que se vuelvan contra vosotros y os destrocen. Otro aviso a la comunidad, la confianza en la oración. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y os abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama le abren. Jesús nos exhorta a la absoluta confianza. Habla de la oración de petición, que es de la que trata el Evangelio. Nos dice que por parte del Padre está dispuesto a dar todo lo que le pidamos. Esta es la confianza que hemos de tener cuando pedimos algo. Y pone ahora un ejemplo. ¿O es que si a uno de vosotros le pide su hijo pan, le va a ofrecer una piedra? ¿O si le pide un pescado, le va a ofrecer una serpiente? Pues si vosotros, aunque seáis malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo se las dará a los que se las piden?
reaparece la frase el Padre del cielo, que es la que hemos visto en el Padre Nuestro. Y se refiere, como allí, a los que tienen la experiencia de que Dios es su Padre, de ser hijos de Dios. ¿Quiénes son estos? Los que trabajan por la paz, porque a esos los va a llamar Dios hijos suyos. Nos encontramos siempre en el contexto de los que tienen experiencia de la paternidad de Dios, de la comunidad comprometida, que es la que puede tener una confianza total en que el Padre está de su parte. Porque si nosotros, aun en el caso en que fuéramos malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre del cielo, que es siempre bueno, dará lo que se le pide. Nos encontramos, por tanto, en un ambiente de misión. Eso pasa también en el Evangelio de Juan, donde en el Sermón de la Cena insiste mucho el evangelista en las frases: pedid lo que queráis, que se os dará, pero siempre en el ambiente de misión. Cuando queramos las cosas para el bien de otros, para la difusión del reino, como el Señor y el Padre son miembros de la comunidad y lo característico de la comunidad es compartir, ellos comparten su potencia. La cuestión es hasta qué punto nosotros tenemos confianza y hasta qué punto eso sirve para propagar el reinado de Dios. No tengamos empacho en pedir, pero aquí hay que evitar dos extremos, el del milagrismo y el del escepticismo. No hay que ser milagristas esperando que Dios lo arregle todo, pero tampoco completamente escépticos, porque el Señor ayuda cuando se pide por una necesidad real en bien de la gente. Y lo que tenemos que tener siempre presente los que trabajamos en actividades cristianas es que nunca estamos solos. Nuestro trabajo se hace en equipo, el Señor con nosotros. Él siempre colaborando, no sustituyendo. No toma nuestro lugar, pues no anula a nadie, pero como miembro de nuestra comunidad y compañero de vida, trabaja con nosotros, y aunque no podamos medir lo que es suyo y nuestro, evidentemente hay un tino, un acierto, algo nuevo que nos indica que estamos colaborando con Él. Eso es algo de lo que deberíamos ir tomando cada vez más conciencia, a cualquier nivel. Lo mismo en la enseñanza, en la comunidad de base, en el compromiso social, en el estudio, en todo. Cuando estamos trabajando por la humanidad, siempre el Señor está con nosotros ayudando. Es una ayuda discreta, pero real, y la iremos notando si tomamos conciencia de ella. En resumen, todo lo que querríais que hicieran los demás por vosotros, hacedlo vosotros por ellos, porque eso significan la ley y los profetas. Jesús propone una regla general que engloba todo lo que ha dicho hasta ahora. La ley y los profetas en el Antiguo Testamento son el Antiguo Testamento. Ha considerado el Antiguo Testamento antes como profecía, en el pasaje aquel que ya vimos: no penséis que he venido a echar abajo la ley y los profetas. Aquí lo considera como código moral y lo resume en esta frase sola: si estrujamos el contenido moral del Antiguo Testamento, lo que sale es esto: todo lo que querríais que hicieran los demás con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Esta regla no es la misma que la negativa que se proponía en el judaísmo. Los judíos decían: no hagas con los demás lo que no quisieras que hicieran contigo. Es la regla de la convivencia. ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Que me pinchen los neumáticos? Pues yo no pincho neumáticos. Jesús le da la vuelta por completo. La actitud es completamente diferente, no es negativa, habla de la iniciativa del hombre. No estamos viendo a qué estamos obligados según la ley, sino todo lo que desearíamos que hicieran con nosotros, tenemos que hacerlo con los demás. Así son enormes las posibilidades de hacer el bien. Es la iniciativa continua del amor. Y es una iniciativa completamente desinteresada. En el caso o circunstancia en que se encuentra esa persona, si yo estuviera en ella, ¿qué me gustaría que me hicieran? Pues eso es lo que yo tengo que hacer. Una persona desconsolada, enferma, desvalida, con hambre, sin vivienda, ¿qué desearía yo que hicieran por mí si me encontrara en ese caso? Es decir, hay que ponerse en el lugar del otro. Jesús dice que esto significaban la ley y los profetas. Es decir,
Él no viene a proponer una moral nueva, viene a dar un espíritu, y con ese espíritu esta conducta va a ser posible. De hecho, la regla que aparece en el Antiguo Testamento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor le da una vuelta de rosca más. Aquel principio proponía una igualdad sin sacrificar nada de lo propio por el otro. El otro como yo, pero yo no renuncio a lo mío por él. El Señor dice en cambio: no depende de lo que tú tengas o no tengas, sino de lo que tú querrías en tal circunstancia. ¿Qué es lo que te gustaría que hicieran contigo? Pues eso es lo que tú has de hacer, lo hagan los otros o no lo hagan. Esto saca de todo egoísmo individual y pone al servicio de todos. Es la entrega hecha posible por el Espíritu. Escuchemos ahora la traducción del Padre Nuestro según el sentido que hemos explicado. Padre nuestro del cielo, proclámese ese nombre tuyo. Llegue tu reinado, realícese en la tierra tu designio del cielo. Nuestro pan del mañana, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, que también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes ceder a tentación, sino líbranos del malo.